mañana con 29 minutos. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es 4 de noviembre, el día de San Carlos. Hoy es tu día. El día de San Carlos. ¿Cuántos Carlos hay aquí? Carlos Castro, que está de turno. ¿Vos? ¿Quién más? Carlos José Martínez Hernández. Carlos Javier Guevara. Felicidades a los Carlos, pues. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Cómo? Gerson. Bueno, esta mañana estamos con Gerson Ordóñez, Byron Baltodano y Carlos José Hurtado. Bienvenidos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. El lunes pasado, a eso de las 11:30, 12 del día, falleció en el hospital Carlos Roberto Güemes de la Policía Nacional un veterano del Frente Sandinista, Pablo Hernández Novoa, que tenía méritos propios suficientes para ser considerado uno de los históricos de la guerrilla del Frente Sandinista en el norte del país. Hermano de Jacinto Hernández, hermano de Inés Hernández, hijo de Amanda Aguilar, también conocida como Petrona, cuyo nombre real era María de la Cruz Avenancia. Pablito, como todo mundo lo conocía, bueno, a Inés también se le decía Juancito, ¿no? Y no era porque fueran jovencitos ni nada, sino porque eran chiquitos. Pero eran de los mejores vaquianos de la guerrilla, más allá de sus cualidades como guerrilleros, como combatientes, eran los mejores conocedores, junto con Eulalio, ¿no? Con Elson Suárez, de los mejores conocedores de las abras, de los senderos, de la montaña, que tenían una capacidad de orientación privilegiada. Se integró chavalito, Pablito, al Frente Sandinista. Chavalito, te digo, 15, 16 años para Pancasán. Él fallece a los 71 años. Él tendría que, como 17 por ahí, cuando junto con sus hermanos, su mamá, se integran como colaboradores de las fuerzas guerrilleras y luego ya directamente como combatientes, sobre todo para la experiencia de Sinica, que fue muy dura, que fue dirigida por José Benito Escobar, por Víctor Tirado, donde estaba Filemón Rivera, estaba Jacinto Hernández, el hermano mayor, y que eran uña y carne. Jacinto, Filemón y Tirado eran uña y carne. Y Pablito es parte de ese contingente que desde Sinica, un poco antes, colaborando con lo de Pancasán y con su mamá, por supuesto, que trabajó con Sandino. Desde entonces, Pablito integrado al Frente Sandinista, un hombre sumamente sencillo. Nació pobre, murió pobre. Jamás anduvo reclamando cargos políticos, ni propiedades, ni cargos institucionales.
Jamás anduvo cobrando recompensa por su sacrificio. Jamás. Y siempre firme con el Frente Sandinista. Por mucho que a los guerrilleros históricos que viven aún en la montaña, que son muchos todavía, pues algunas veces no los escuchan los alcaldes o no los escuchan los secretarios políticos, no los vuelven ni a ver, pero a ellos no les importa eso, nunca les ha importado. Y Pablito era uno. Doris Tijerino tuvo una relación muy cercana con Pablito, también Yanina y sobre todo Sarita, pues. Queremos saludar a las 3 hermanas por la pérdida de Pablito y a sus hijas, a sus hijos, a los compañeros, a los militantes históricos de la montaña, muchos de los cuales vinieron aquí a Managua a despedirse la semana pasada, venían desde Rancho Grande, desde Cerro Colorado, desde Pancasán, desde Guaslala, vinieron a despedirse de Pablito y después regresaron para su sepelio, ¿verdad? Y vale la pena incluso recordar un poquito, o sea, las circunstancias cuando se incorpora Pablo y sus hermanos y su mamá, cuando se incorporan al Frente Sandinista, son los momentos más duros. Es después de Pancasán, cuando nadie da un centavo por el frente. Después de Pancasán, que nos matan un montón de compañeros, caen un montón de presos en Managua y en otras ciudades del país. Y en esas circunstancias estos compañeros se incorporan a la guerrilla. O sea, en momentos sumamente difíciles, solitarios. ¿Ya? Cuando predicar los objetivos de la revolución, o sea, hablar sobre ello era sumamente peligroso. Ya no se diga tomar las armas. Es entonces cuando Pablo Hernández y toda la familia Hernández se involucran en la guerrilla. Por eso es que tiene tanto valor, ¿no? Además del valor personal de combatir a la guardia, de ser perseguidos por la guardia en la montaña, de aguantar hambre, aguantar frío, enfermedades, todo lo que significaba ser guerrillero. Pablo fue un ejemplar en eso. Además de todo eso, es las circunstancias, ¿no? Después vino la represión del 75, que fue salvaje. Y ahí estaba Pablo. Matan a Jacinto el 7 de septiembre, si mal no recuerdo, del 75. Y 4 días después mataron a Filemón. ¿Verdad? Y Pablo ahí sigue con Inés. Incluso en el 70 es cuando ocurre la tragedia de las mujeres del Cuá, entre las cuales está su mamá. Y que fue secuestrada, fue golpeada, tenía 80 años. 80 años tenía esa mujer. Y ahí sigue Pablo. O sea, una firmeza a toda prueba, ¿verdad? Y incluso hay los relatos, ¿no? Que después que la guardia acaba con el esfuerzo guerrillero de Sinica, se tuvieron que dispersar los compañeros, pero Pablo y otros compañeros se quedan agrupados haciendo acciones, ¿verdad? Guerrilleras puntuales, ajusticiando jueces de mesta, haciendo recuperaciones económicas. Un campesino de Cuscahuás. Esa zona de Cuscahuás es heroica y ahí se parieron centenares de compañeros y de compañeras que se incorporaron a la guerrilla y muchos más asesinados por la guardia. Impresionante la trayectoria de Pablo. Estaba muy enfermo desde hace ya 4 o 5 años, muy enfermo, muy enfermo.
Y fue su amor por la vida lo que le permitió llegar hasta ahora, pues. Y es un hombre ejemplar, Pablo Hernández Novoa, Pablito. Saludamos entonces a todos los compañeros de la montaña, a las hermanas Tijerina, especialmente a Sarita y a Dori y a Nina, y a todos los compañeros de la montaña, pues, que acompañaron a Pablo y fueron parte de ese núcleo de Pablo. Ellos tienen un vínculo especial, todos estos compañeros, con Víctor Tirado López, porque Tirado operó en esa zona, el único que sobrevivió de los tres grandes, ¿no? Víctor, Jacinto y Filemón, los tres grandes de esa zona de la montaña. Y el único que sobrevivió fue el canoso, el viejo, Víctor Tirado López. Yo recuerdo que estuve en una ocasión ahí, en uno de los aniversarios de Jacinto, que ellos lo conmemoran año con año. Y llegó Víctor Tirado, con qué devoción lo saludaban todos los compañeros. Me impresionó eso, con qué devoción, con qué cariño, con qué afecto, ¿no? Todos los compañeros. Honor y gloria a Pablo Hernández Novoa, a las 6:43. Hablemos un poquito de las elecciones y después le vamos a contar otras cosas, porque esto de las elecciones tenemos que vincularlos a la sangre derramada. Menos mal que yo creo que el conjunto del sandinismo está claro que la democracia no empieza ni termina con las elecciones. Un principio que adoptó el Frente Sandinista desde muchos años atrás, desde prácticamente su fundación, y que lo enunció claramente en el famoso comunicado de 1980, cuando advierte que no habrán elecciones ahora, vamos a reconstruir el país, porque había una presión para que se convocaran elecciones inmediatamente después del triunfo. Espérate, si aquí está destruido este país, que estamos a estar elecciones, ni censo hay. Entonces me recuerdo ese comunicado de la dirección del Frente, fue leído por el compañero René Núñez Telles. Y la frase clave es: la democracia no empieza ni termina con las elecciones. Pero además nosotros hemos aprendido en carne propia, ¿verdad?, lo que significan las farsas electorales y lo que significan las competencias electorales. Miren, hoy precisamente hoy es el aniversario. ¿Cuánto sería? 38 años. Hace 38 años fueron las primeras elecciones libres de la historia de Nicaragua. 4 de noviembre de 1984. Había guerra. Reagan nos había decretado el bloqueo. Y para tratar de frenar la guerra de los yanquis, el Frente hizo 1000 concesiones para que la burguesía, la contrarrevolución política, económica, participara en las elecciones, perdiera en las elecciones en buena lid, y con eso se frenara la guerra de los yanquis contra nosotros. Y se hicieron 1000 concesiones. Hemos contado en otras oportunidades. La dirección comisionó a Bayardo Arce y se fue a Brasil a reunirse con Arturo Cruz, el viejo, sino el hijo, que ya falleció, con Arturo Cruz y otros dirigentes de la contra en Brasil, para persuadirlos de participar en las elecciones. Y parecía que todo iba por ese camino, pero vino la orden del Departamento de Estado de Reagan y dijo que no. Y se retiraron de las elecciones. Y aún así participaron un montón de partidos. Vigilio Godoy participó en esas elecciones. Por ejemplo, que se retiró después, quedó Constantino Pereira. Pero hubo participación del Partido Socialista, el Partido Popular Social Cristiano, no recuerdo qué otros más. Pero lo que quiero decir es que las elecciones eran un instrumento, además de
legitimar el poder revolucionario, además de que el pueblo de Nicaragua ratificara con su voto el poder ejercido por el Frente Sandinista en su nombre, además de eso, era un instrumento para parar la guerra. Y no se pudo porque los yanquis se negaron. Y aún así se hicieron elecciones. Ahí les vamos a contar un caso de unos compañeros asesinados poco antes de las elecciones, cuando andaban repartiendo material electoral. En aquellas circunstancias tan difíciles de la guerra, con los caminos que eran caminos destrozados, no habían los vehículos que hoy disponemos. El ejército no podía colocarse en función únicamente de las elecciones como ocurre ahora, sino tenía que hacer la guerra y a veces ayudaba ahí. Y se hicieron las elecciones. Luego, las elecciones vuelven a ser un instrumento que nos permitiera abrir el camino de la paz en el 90. Recordemos, estaban previstas esas elecciones para el 91, porque las elecciones del 84 fueron en el marco de la nueva constitución que creó la revolución, cuyo periodo empezaba en el 85 y terminaba en el 2000, en el 91. El 10 de enero del 91 terminaba el periodo del presidente Daniel Ortega. Eran 6 años el periodo presidencial. Y como parte de la política de paz, primero, sin aflojar en el campo militar, derrotamos a los contras militarmente, sobre todo con el operativo Interarma y la operación hasta se me olvidó el nombre, no importa. Entonces, con esas dos operaciones nosotros logramos derrotar militarmente a la contra. Pero no había paz porque la contra seguía armada. Se hacen los acuerdos de Esquipula, que Estados Unidos no quería que Nicaragua participara, y es Vinicio Cerezo, presidente de Guatemala en aquel momento, quien invita al presidente Daniel Ortega en contra de la voluntad de Estados Unidos. El hombre de Estados Unidos era Oscar Arias. Y Oscar Arias llevaba la voz cantante de Estados Unidos impidiendo que se invitara a Daniel, y Vinicio Cerezo se puso los pantalones, ¿verdad? Y invita a Daniel. Ya se había hecho el operativo Danto y la operación Interarma. También estaba Napoleón Duarte en El Salvador, que era otro hombre de los yanquis, y José Ascona, que estaba en Honduras, otro hombre de los yanquis, pero el de la voz cantante era Oscar Arias. Y ahí es que Nicaragua, como una medida de flexibilización máxima, dice, hombre, dale pues, yo voy a reformar la Constitución, vamos a adelantar las elecciones al 90. ¿Verdad? Pero a condición de que cese la guerra. Y eso se firmó, pero la guerra no cesó. Los yanquis firmaron ahí el compromiso de que iban a frenar el abastecimiento de armas y que iban a ordenar a su gente que cesara la guerra, y no cumplieron. Siguió la guerra. Nicaragua tenía legítimo derecho a haber cancelado esas elecciones, porque la guerra continuaba. Pero lo que quiero decir es que las elecciones otra vez eran un instrumento no solamente para consultar al pueblo sobre quién debían ser sus autoridades, sino también para afianzar el camino de la paz. Después vinieron los procesos electorales bajo el somocismo. Ya sabemos, perdimos las elecciones del 90. Los yanquis le dijeron al pueblo de Nicaragua, si ustedes votan por los sandinistas, la guerra va a seguir. Seguía el bloqueo. Los yanquis jamás levantaron el bloqueo, pese a que se comprometieron. Y vinieron las elecciones del somocismo. 96, un fraude descomunal, porque solo así ganan ellos. Recuerden, fraude. Era democracia electoral. Había competencia. ¿Y qué fue lo que hicieron Alemania y Estados Unidos? Fraude. Y repito, había democracia electoral. No se nos olvide. Después vinieron las elecciones de 2001, que fueron bajo la influencia
de los ataques a las Torres Gemelas, los ataques que ellos mismos hicieron a las Torres Gemelas y que declararon la guerra contra el terrorismo. Y utilizaron ese acto para decir que Daniel y que el Frente Sandinista eran fuerzas terroristas, como las que habían atacado a los gringos en las Torres Gemelas. Y ese fue su punta de lanza en la propaganda. La gente votó con miedo también. Espérate, no fregué, no vamos a vivir en la guerra, espérate. Y volvió 2006, donde finalmente el Frente Sandinista gana las elecciones. Las elecciones de 2011, las primeras de esta nueva fase, fueron competitivas. Los yanquis tenían sus candidatos y el Frente tenía su candidato. ¿Sí? Y los yanquis no estaban en guerra con nosotros. No nos habían declarado la guerra. Y entonces no hay problema. Compitan los yanquis, competimos nosotros. Los derrotamos. Pero repito, la circunstancia diferente a la de hoy es que los yanquis no nos habían declarado la guerra. Y los derrotamos por abrumadora mayoría. Luego vinieron las elecciones de 2016. Y vuelve a haber competencia. Los yanquis no nos han declarado, ya empezaban a dar señales de que nos iban a hacer la guerra. Pero todavía no. Los cosapos ahí andan metidos. ¿Verdad? Y los partidos de la derecha ahí andan. Anda la Rata Montealegre, ahí anda Alemán con su partido. Ahí andan. Y vamos a elecciones. Los yanquis no nos han declarado la guerra. Hay que repetirlo una y otra vez. En esas circunstancias, competencia, si o me vengan yanquis, pongan sus candidatos que los vamos a derrotar y los volvimos a derrotar. No se nos olvide. Entonces después vienen las elecciones del año pasado. Son totalmente diferentes. Y como nosotros ya aprendimos la lección, en el 84 le hicimos un montón de concesiones y no quisieron participar y arreciaron la guerra. En el 90 hicimos un montón de concesiones, las elecciones eran adelantadas y de todas maneras siguieron armando a la contra y siguieron haciendo acciones terroristas. Ya habíamos aprendido. Entonces esta vez ya no. Espérate, los yanquis nos hacen la guerra. Bueno, ¿quieren tener competencia con nosotros en las elecciones? Dejen de hacer la guerra. No quieren. Se acabó la competencia con ustedes. ¿Quieren volver a ser competitivos y tener sus partidos, los yanquis aquí? Dale pues, cesen la guerra. ¿Quién tiene que dar la señal? Ellos. Nosotros no le hemos declarado la guerra a Estados Unidos. Nosotros no le hemos hecho daño a Estados Unidos. Son ellos. Lo que no solo ahora, en términos históricos, siempre nos han hecho daño. Entonces, ¿quieren competencia electoral? Sí, dale pues. Terminen con la guerra, acaben con la guerra. Cesen su política extorsiva, que nos extorsiona. Si no haces esto, yo te castigo con esto. No. Cesen con eso. Hacen eso, no hay problema. Ahí está, organicen sus partidos, pues. Pero lo vamos a hacer en el marco de la ley, sí. No es que van a venir como allá en Estados Unidos, que lluvia de reales de los multimillonarios para tener solo dos partiditos. No, espérate, aquí en el marco de la ley. Pero sí, organícense, pues. ¿Sí me entienden, no? O sea, creo yo que esa es la perspectiva. O sea, ¿cómo vas a permitir a los yanquis organizar sus partidos si nos están haciendo la guerra? Ya se lo permitimos 2 veces. Y en las 2 veces nos puñalearon. Las 2 veces. Y no se acuerdan que después del desarme, entre comillas, de la contra, allá en el lado del Almendro y en otras zonas del país, más de 10.000 contras se desarmaron. Estaba Franklin, me acuerdo. No me acuerdo quiénes más, pues. Y no se acuerdan que después armaron los recontras. No se acuerdan. Y un montón de muertos por los recontras. Y entonces los recompas también se organizaron porque era asunto de defender la vida. Se andaban matando campesinos sandinistas y militares retirados sandinistas. Los recontras.
Porque los yanquis nos querían seguir manteniendo en la zozobra. Y después vino utilizaron toda la fuerza del Estado para intentar exterminar a los sandinistas. Exterminar. Sobre todo, o empezando con liquidar la memoria histórica. Por eso borraron los nombres de los héroes, de las calles, de las escuelas, de los hospitales. Para que nuestra memoria se achicara. Hacer el mismo método que hizo Somoza después de Sandino. ¿Entendés? Entonces, estemos claros, pues estas no son elecciones normales. ¿Sabes por qué? Porque los yanquis nos hacen la guerra. Los yanquis cesan la guerra y nosotros no hay problema. Compitan, hombre, que los vamos a derrotar siempre. Ah, no. Los yanquis quieren que nosotros estemos con concesión. A ver, pues vengan, hombre, compitan. Sí, y si me porto bien, entonces me quitan los castigos. Y te estás loco. Cambiaron los tiempos porque aprendimos la lección. No es así. Entonces, estemos claros, pues, la competencia electoral de este domingo es para afianzar el poder del pueblo que está enfrentado con Estados Unidos. Para eso es estos comicios que la ley marca, para afianzar el poder del pueblo con la participación de la gente, para afianzar los planes de lucha contra la pobreza y para no bajar la guardia frente a los yanquis. Los yanquis no cesan, se lo hemos dicho una y otra vez. Lo que pasa es que tenemos una policía y un ejército formidables, pues. Más el tendido político del frente son los tres elementos esenciales, los tres elementos de un cuerpo de defensa de la revolución. El tendido político del Frente Sandinista, es decir, la V, la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua. Es la pata gallina. ¿Ya? Pero ellos no cesan y siguen. Intentan aquí, intentan allá. Entonces, por eso es que nosotros no nos podemos descuidar. Y no descuidarnos es que el proceso electoral salga nítido, sin ningún incidente de ninguna naturaleza, mucho menos de violencia electoral, nítido. Y además con un resultado político que refrende al Frente Sandinista como instrumento del pueblo de Nicaragua en el poder. Me parece a mí que es importante ubicarnos en el, como te dijera yo, en el contexto. Ahora nos toca a toda la generación veterana del Frente Sandinista llevar a los hijos, llevar a los nietos. Sí hemos sabido hacer el trabajo. Lo que pasa es que algunos de nosotros no hemos sabido hacer el trabajo. Algunos de nosotros hemos dejado que nuestros hijos, nuestros nietos vayan al garete y terminan en las filas de Estados Unidos. Y es responsabilidad de nosotros. Eso no es responsabilidad de Daniel ni la dirección del Frente. Es responsabilidad de nosotros, que no hemos sabido hacer el trabajo, no hemos sabido cumplir con nosotros mismos y con tanto muerto a lo largo de tantos años. Descuidamos la tarea principal, educar a nuestra familia en los valores de la revolución. Nosotros fuimos los responsables de eso. Entonces, bueno, compromiso con la sangre derramada, compromiso con los vivos, con los que ahorita estamos viviendo, con los que van a seguir después que nosotros nos vayamos, y compromiso con la sangre derramada a lo largo de tantos y tantos y tantos años, generaciones enteras. ¿Verdad? Algunas cifras importantes. Son 14 partidos políticos los que están participando, y además uno más que solamente tiene candidaturas en Caribe Norte y Caribe Sur, como marca la ley en ámbito regional. Más o menos van a participar
en distintas, ¿cómo te dijera yo?, tareas electorales, 250,000 personas. No estoy hablando de electores, sino en el trabajo, pues, sea como miembros de los consejos departamentales o regionales o municipales, o de las juntas receptoras de votos, o los fiscales, o los policías electorales, o los procuradores electorales, o los acompañantes electorales de las universidades, en fin, todo ese andamiaje, los que van a estar en los kioscos, un andamiaje formidable, 250,000 y más, porque ahí no contá los operativos del ejército y de la policía para proteger las áreas donde están ubicados los centros electorales. Estamos hablando de mucha gente, 250,000 gente. Se ha cumplido estrictamente la ley. 50 y 50 varones y mujeres, tanto en las candidaturas como en los cargos que dirigen el proceso electoral. Son en total 9 mujeres como presidentas de los comités departamentales y regionales y 8 varones. Y después así van en todo. En todo nivel, desde la Junta hasta el Consejo Supremo Electoral, la paridad de género. Solo en la Junta receptora de votos hay 18,890 miembros. Ahí van de todos los partidos que participan. ¿Verdad? Son 47,586 policías electorales, más de 28,000 candidaturas. Porque acordate que los consejos municipales ahora no, hace ya rato son bastante numerosos, según la población. Son más de 30,000 fiscales, 3,172 procuradores y 1,300 acompañantes de las universidades. Este año hubo una novedad, ustedes lo saben, nos pudimos verificar en línea. Es impresionante también en esto cómo ha avanzado el uso de la tecnología de parte de los ciudadanos, ¿no? Y cómo está al alcance de la mayoría de los ciudadanos el Internet. Este es un dato no menor. Estamos hablando que en línea se verificaron 2,106,164 ciudadanos, aparte de los que llegaron, ¿verdad?, al consejo físicamente, puedes decir, a preguntar dónde le tocaba, o a ratificar que si le tocaba en tal o cual lado, o a cambiar de domicilio, porque cambio de domicilio en línea, 87,000. Entonces el padrón en este momento está constituido por 3,722,884 personas. Recuerden que el padrón está constituido por los que han votado por lo menos una vez en los últimos 10 años. Los que no han votado en los últimos 10 años, es decir, las 2 presidenciales y una municipal, entonces hay un listado donde están los cedulados, que es diferente al padrón activo. Hay un listado de cedulados. Si vos no has votado en los últimos 10 años, podés votar, claro que sí. Vas a tu centro, donde votaste la última vez, ahí vas. A los muchachos, a las muchachas que van a estar en esos kioscos para atenderte y le decís, mira, yo tenía tantos años de no votar, quiero votar ahora. Entonces te van a buscar en la lista de cedulados. Y después te dicen en qué junta te toca, pero podés votar. Son 3,106 centros de votación, 7,931 juntas receptoras de votos. Y ahora, ¿te acordás que antes eran 400 electores por junta? Ahora no, ahora son 600 por junta. Y ahora hay más cantidad de juntas en los centros electorales. Esto sobre todo para reducir costos y garantizar seguridad. Y en todos lados, en todo centro de votación, habrá un toldo, un kiosco, pues, donde van a estar los muchachos y las muchachas que van a ayudar a los electores a ubicarse. Si lo buscan en el padrón, si aquí está usted, mire, le toca en tal junta, lo van a acompañar, lo llevan a la fila, ahí va a esperar su turno, entra a la junta, presenta su cédula, confirman que está en el padrón, lo hacen firmar, le entregan su boleta, es una sola boleta, arriba para alcalde, abajo o alcaldesa y abajo para concejales. Votás, marcás, depositar, regresar. Te ponen la tinta indeleble, que ahora no es con rolón, ahora va a ser de otra manera. No sé exactamente cómo, pero no va a ser con rolón, no va a ser con esas botellitas que te dan la vuelta así en la punta del dedo, no va a ser así.
Ahora hay otra tinta que parece que es más eficaz incluso. Mira, 6 de la mañana se constituyen las juntas, 7 de la mañana se abren las juntas para los electores, se cierra a las 6 de la tarde si no hay fila. Si hay fila, tiene que seguir hasta que deje de haber un elector en la fila. Y como no es una elección, son 153. Es decir, aquí no va a haber un cómputo nacional a sumar todos los votos. No, va a sumar los votos de cada municipio, porque estás eligiendo alcaldes y concejales. Entonces, la transmisión de datos es más voluminosa porque ya estás hablando de 153 elecciones. ¿Sí me entendés, verdad? Entonces, dice la compañera Brenda Rocha, que es la presidenta del Consejo Supremo Electoral, que ellos van a ofrecer su primer informe cuando tengan la mitad de los municipios computados. Entonces van a ofrecer el primer informe. ¿A qué hora va a ser? No sabemos. Porque si bien ya hay, ya todo está digitalizado, los informes van a ser digitalizados, pero no siempre el Internet funciona adecuadamente. Hay banda ancha en casi todo el país, pero habrá que ver cómo funciona a la hora de la hora, pues. Esos son los datos. Recuerden, aquí se trata, ¿verdad?, de demostrar, mano, que nosotros respaldamos al proceso revolucionario. Este es un instrumento de soberanía nacional, es un instrumento de paz. Otro factor más disuasivo a los yanquis: dejen de hacer la guerra, arréglense con nosotros, den el primer paso, cesen la guerra, eliminen todas esas medidas de guerra que ustedes han declarado. Nosotros no le hemos declarado la guerra a ustedes, ustedes la declararon. Armaron gente, organizaron la conspiración de 2018, contrataron sicarios, contrataron francotiradores, asesinaron a más de 250 personas, incluyendo 23 policías nacionales. Entonces son ustedes los que tienen que dar el primer paso. ¿Quieren que en la competencia electoral del 2025, para las presidenciales, quieren participar ustedes en las elecciones? No hay problema. En 2021, 2026, no. Sí, así es. 2020 fueron las elecciones, ¿no? 2021 asumió Daniel. No, 2022. Sí, así fue. 2021. Dentro de 5 años, 2026. ¿Quieren competir en el 2026? No hay clavo, sí, hombre. Terminen con la guerra. Y después organicen sus partidos. Y vamos a tener la competencia y vamos a volver a derrotar. No hay problema. Pero cesen la guerra. De lo contrario, no van a poder competir por el poder en Nicaragua. Así de sencillo. Nosotros sabemos que la democracia no empieza ni termina con las elecciones. Y hemos demostrado que la democracia es mucho más allá de las elecciones, con el ejercicio pleno de los derechos sociales del pueblo de Nicaragua. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a vivir en paz, derecho a la seguridad, derecho al trabajo, derecho al financiamiento, derecho a poseer, a tener seguridad jurídica, derecho a las carreteras, derecho a la movilización, derecho a irte de Nicaragua si querés. Hacemos una pausa, pues regresamos. Son las 7:11. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 14 minutos. Fíjate. Quiero agradecer al compañero Octavio Ramón Álvarez Moreno, el secretario político del Frente Sandinista en el departamento de Nueva Segovia Noreste, porque en el medio de todo el trabajo que él tiene ahí, porque le zumba estar organizando al frente para las elecciones y garantizar tantas cosas, pues tuvo la gentileza de ofrecernos los detalles de una masacre que ocurrió el 28 de octubre de 1982. Y es que es estremecedor, hermano, esta masacre.
A ver, eran las 7 de la noche, era día jueves. Jueves 28 de octubre de 1982. Ya la guerra empezó, pero no está con toda su fuerza aún. Ya empezó, sí. Están organizando las fuerzas de tarea, los comandos, los no sé qué, pero tienen a los guardias organizados. Ya están entrenando los argentinos, están entrenando a los brasileños en los campamentos en Honduras. Entonces las incursiones eran en toda la zona norte de la Segovia, desde Teotecacinte, ahí en Jalapa, bajando, ¿verdad? Por todos los municipios fronterizos. Jalapa, San Fernando, Murra, Ciudad Antigua, Mozonte, Dipilto, hasta Santa María, toda esa zona. Eran incursiones a cada rato porque al otro lado estaba Honduras, que los protegía. Había un cura que hemos hablado de ese cura aquí en Nicaragua. Aquí en Nicaragua, aquí en el programa. El padre Evaristo. Padre Evaristo, que hizo una extraordinaria labor en toda la Nueva Segovia, con aquella pobreza que había en toda esa zona, que era una cosa lacerante, ¿no? Y este hombre comprometido con los campesinos les ayudaba de distintas maneras. Puso dispensario, organizó a la gente. Entonces tenía comunidades eclesiales de base en toda la zona de la Segovia, el padre Evaristo. Una de esas comunidades estaba en el Jícaro, ¿no? Obviamente, varias comunidades había en el Jícaro. Y había una familia que era parte de esas comunidades, la familia Blandón Bustillo, ¿verdad? El papá era delegado de la palabra, el jefe de la familia, y varios de los hijos ya eran parte activa de los que andaban en las comunidades, auxiliando, etcétera, participando en todas las cosas que normaba el padre Evaristo, ¿verdad? Acompañando en las misas, o al padre acompañándolo para ir a dar los santo óleo, o en los bautizos, o simplemente en los rezos, o ayudando a la gente para que salir a llevar a un enfermo a algún hospital que estaba hasta Cotal, y a veces en Cotal tampoco había que ir a Estelí. En esos trabajos era trabajo comunitario, pues. Y dedicaba a su tierra, pues, a labrar la tierra. Tenía su finca, pues, en una comunidad que se llama La Fragua, allí en el Jícaro. A eso se dedicaban. Ninguno de ellos era ni guerrillero ni colaborador de la guerra. Todos eran cristianos, una familia trabajadora, comprometida para que los pobres dejaran de ser pobres, pero no estaban involucrados directamente en la actividad partidaria del Frente Sandinista. Esto es importante. Pero para los contras, comunidades cristianas era sinónimo de enemistad para ellos. Ellos eran enemigos de las comunidades cristianas. Entonces llega una agrupación contra yo no sé de cuánta gente a la casa de los Blandón Bustillo. En la casa están 5 de los hijos, está doña María, la mamá, la esposa de don Ricardo, y está un amigo de la familia ahí. Solo hay un chavalo que no está ese día, que anda en otras cosas, quién sabe en qué andaba. Pero 5 de los hijos ahí están. Está un amigo de la familia, o 4 de los hijos, perdón. 4 de los hijos ahí están. Hay un amigo de la familia y está el matrimonio. Llegan los contras. Y a los primeros que matan es al Papa, a don Ricardo Blandón Landero y a uno de los hijos, a Leonardo Blandón Bustillo. Los matan. Después agarran a los chavalos que están en la casa con la mamá, con doña María Bustillo. Uno por uno lo fueron degollando delante de la mamá. Uno por uno a degollarlo. Y después que los degollaron, les marcaron en el estómago, en el vientre, muerte al comunismo. Porque ser cristiano comprometido con los pobres para ellos era comunismo. Sigue siendo así ahorita. Delante de doña María. A doña María no la tocaron. Para que ella
contara lo que habían hecho y que infundiera el pánico en el resto de las comunidades del Jícaro y de toda la Segovia. Como decía el compañero, ¿verdad? La infamia y la soberbia no tienen nombre. Era una familia que no se metía con nadie. Toda esa familia ejercía el trabajo de misioneros, delegados de la palabra de Dios. La perversidad, según los contras, de los Blandón era ser cristiano, era anunciar un compromiso de liberación y predicar la palabra comprometida con la obra de la revolución. Cuentan los compañeros que en esa época, pues, ya son mayores, que ahí en la casa de los Blandón se hicieron retiros espirituales que los organizaba el padre Evaristo. ¿Ya? Entonces, el compromiso cristiano los llevaba a respaldar la revolución porque era un proyecto para defender a los pobres, para que los pobres dejen de ser pobres. Entonces, pero era a través de su fe llegaban a la revolución. No eran militantes del frente, no. Eran cristianos comprometidos con la revolución, pero desde su fe. Ese horror pasó el jueves 28 de octubre de 1982 a las 7 de la noche. Sobrevivió un chavalo, chunguito, Jesús. Pero asesinaron a don Ricardo Blandón Landero, a Leonardo Blandón Bustillo, a Gregorio Blandón Bustillo, a Ricardo Blandón Bustillo, a Nicolás Antonio Bustillo Blandón, a Juan Ángel Blandón Bustillo y a José Raúl Moreno Blandón, que era un amigo de la familia que ahí estaba, degollados delante de doña María. Doña María vivió todavía muchos años, ya murió la doña María. Pero ustedes se imaginan el dolor de esa mujer a lo largo de todos esos años. Ella vio cómo asesinaban a sus hijos. Ella debió escuchar, por lo tanto, los gritos de horror de sus hijos. Ella misma tenía que haber suplicado a los contras, no me los maten. ¿Creen que eso se puede olvidar? Y mataron a su esposo. Solo quedó Chunguito. Ya murió Chunguito, recientemente falleció. Una enfermedad adquirida, pues no de muerte violenta. Y doña María murió hace bastantes años. Ese horror se vivió pues en la comunidad de La Fragua, en el Jícaro. Con esa gente tenemos el compromiso de no rendirnos ante los yanquis y de seguir defendiendo el proyecto de la revolución, que es el proyecto del pueblo de Nicaragua. Muchas gracias a Octavio Álvarez y saludos, que le vaya bien el domingo. Yo sé que están hasta el alma de trabajo, pero ahí vas a ver, los resultados van a ser extraordinarios. Jalapa además es ejemplar. Jalapa, el Jícaro, toda esa zona, Quilalí, Huihuilí. Sí, hombre, todas esas zonas son bastiones de la revolución. San Fernando. Saludos a Esperanza. Van a salir bien, hombre. Muchas gracias, Octavio. Y ahora les quiero contar otras dos cosas, porque voy en esa línea. Po. Este es el compromiso con esta gente. Y después les voy a contar algo que está pasando afuera. Esto fue publicado en el 2019, un testimonio que publicó Jorge Capelán en el 19 Digital. Pero lo quiero compartir ahora, porque acaba de ser su aniversario, el 2 de noviembre. Y porque además es ejemplar, este muchacho es ejemplar. Le decían el búho. Y Capelán lo conoció bien. Capelán es un compañero nicaragüense de origen uruguayo, pero nicaragüense. Él tiene muchos años de vivir aquí, más de 40 años de vivir por estos lados. Entonces, el búho, su nombre es Álvaro Sandoval, ¿verdad? Y cayó, o fue asesinado, perdón, porque fue una emboscada, el 2 de noviembre de 1984. Por eso es que lo quiero leer ahora. Que me estaba acordando, y esto fue así, pues me estaba acordando de las acciones contras para impedir las elecciones. Y me acordé, decía, aquí está aquel chaval, man. Y me comencé a buscarlo.
Y este chavalo, yo me acuerdo, ahí tenemos algunos recortes de periódico, porque yo me acuerdo cuando el entierro en León y el impacto entre los chavalos de la época, de los leoneses, fue muy grande, porque el búho tenía mucho prestigio. Y yo no me acordaba su nombre, solo del apodo del búho, lo que es verdad. Entonces vamos a compartir. Bueno, ese mismo día matan no solamente al búho, matan a un compañero que se llama William Pastrán, que es de Huihuilí. Tenemos una foto que la publicó un comar, pero bueno, es lo que hay, pues. ¿Quién se andaba tomando fotos en esa época? Pero entonces cayeron, pongan cuidado. Ese día cayeron William Pastrán y Reinaldo Rosales, que eran políticos del ejército. Caen Reinaldo era del Cuá y William Pastrán era de Huihuilí. También asesinan a una maestra de la Brigada 50 aniversario. Eso hay que contarlo. Si alguien tuviera algo escrito sobre esa brigada fue extraordinaria. La Brigada 50 aniversario. Eran compañeros militantes del frente que los movilizaban en las zonas de guerra para ayudar en el trabajo político, para ayudar en el trabajo comunitario. La brigada era un orgullo ser de la brigada. O sea, era una promoción para un militante que te mandaran a las zonas de guerra. Era promoción. Te sentías orgulloso. Chocho, voy a la brigada. 2, 3 meses, a veces 6. Entonces ahí asesinan a la compañera Ana Lugo Belli, de Managua, y a una enfermera de Yalí, porque agarraron una ambulancia, la rafaguearon y la quemaron. En esa ambulancia iba la enfermera Marilú Reyes Ovalbarro. O sea, te estoy recordando a 5 compañeros de todos esos ríos de sangre sobre los cuales hemos asentado el proyecto de la revolución. Álvaro Sandoval, William Pastrán, Reinaldo Rosales García, Ana Lugo Belli y Marilú Reyes Ovalbarro. Solamente el 2 de noviembre. El BU andaba llevando material electoral, en eso andaba. Para garantizar que la gente pudiera votar. Bueno, pero ya les vamos a contar la semblanza que nos regaló Jorge Capelán en 2019 y también otros testimonios sobre él. Lenin Fischer escribió sobre él un poquito y también Iván Castillo Romero escribió otra parte. Eso vamos a ir contándoles porque vale la pena la vida de este compañero. Tenía 24 años cuando lo mata la Contra. 24 años. Él nació el 4 de mayo de 1960, Día de la Dignidad Nacional, hijo de María Estela Baltodano Lacayo, que era maestra, ¿verdad? Y de Guillermo Sandoval Grillo, que era taxista en León, ¿verdad? Un matrimonio trabajador, luchador. Hicieron grandes esfuerzos y su chavalo, que ya tenía problemas de la vista desde cipote, lo mandaron a estudiar en el La Salle, en el anexo. Su mamá, que era una maestra comprometida con el magisterio y con la justicia, participó en la huelga del 70 y el 71, la corrió Somoza. Nunca más pudo la mujer volver a trabajar de maestra hasta que triunfa la revolución. La democracia de Somoza. Acuérdense, Somoza decía que era demócrata y permitía participar al Partido Conservador, con el cual hacía acuerdos previos para repartirse el poder y mantener a la dictadura. Y era democracia electoral. ¿Verdad? Bueno, el caso es este, pues entonces, ese caso que pasa con su mamá marcó al búho, al Álvaro Sandoval. Le decían el búho porque precisamente era corto de vista. ¿Verdad? Después él está estudiando secundaria, él se mete a la organización estudiantil, ¿verdad? En la campaña que hay del 72 y después del 73, la Navidad sin reos políticos, chavalito, estaba cipote, ya estaba metido él, ¿verdad? Porque los universitarios, donde estaba la Gata Munguía, estaba
Ya había estado Carlos Arroyo y otros compañeros, y por ahí andaba Pedro Arauz. Entonces habían mitines en las calles de León. León era una efervescencia política muy grande, sobre todo por la UNAM, ¿no? Iban a Sutiaba, comenzaban a hacerse las cosas en Sutiaba, llevar a los estudiantes de medicina, organizar a la gente. Sutiaba, que quedaba en aquel tiempo, era la periferia empobrecida, todas sus calles polvosas, sin agua, sin un montón de cosas. Ya, después lo pasan de La Salle, lo pasan al anexo del Carasanz, que era para donde podían pagar menos. Y en el 75 ya Álvaro está en la Asociación de Estudiantes de Secundaria. Y ya es dirigente, ¿verdad? Tanto en el técnico La Salle, en el Carasanz, en todos lados. Él se destacaba por su liderazgo, su carisma personal. 75, estamos hablando que él tiene en ese momento, y ese nació en el 60. O sea, tenía 15 años. ¿Ya? Y ya es dirigente. Chavalo carismático. De ese perfil era, por ejemplo, Mariano Cediles o Manuel Olivares. Eran ese perfil de cipotes, eran. O sea, que su propia personalidad los llevaba a ser líderes, porque le caían bien a todo mundo, eran gente buena, pues. Y después vino la jornada del 77, que es para Marcio y Tomás, que no los aíslen más, ¿se acuerdan? Los de mi generación. Marcio Hines, dirigente del frente, un combatiente del Frente Sandinista, vive en León. Marcio Hines Serrano, su mamá doña Albertina Serrano, ya falleció. Y Tomás, Marcio cae en la montaña, y Tomás, que cae aquí en la Centroamérica, preso, en febrero del 77. Entonces, aíslan a Tomás, después que tienen que admitir que lo tienen preso, porque gracias a Silvio Mora, que Silvio Mora le pregunta a Somoza, ¿es cierto que ustedes mataron a Tomás? Y él dice, no es cierto, está preso. O sea, tuvo que reconocerlo. Entonces, lo aíslan. Entonces, para que no apareciera que solo estaba Tomás aislado, también aislaron a Marcio, para estar en dos celdas contiguas. Entonces hubo una campaña organizada por el Frente Sandinista. En ese momento está Pedro Arauz al frente para, en el movimiento estudiantil, en el movimiento popular, en el movimiento magisterial, en todos lados, para que Somoza sacara el aislamiento a Tomás y Marcio. Y Marcio y Tomás se van a la huelga de hambre. Entonces, afuera, parte de ese movimiento es Álvaro, el búho, pues, parte de todo ese movimiento que fue nacional, paralizó el país. Y eso me consta, no estoy hablando del peso de la lengua. Yo estuve en esa onda y fue paralizado el país. Y habían manifestaciones y todo. Entonces, en una de esas manifestaciones, Álvaro tiene la desgracia que le estalla en la mano una de esas bombas incendiarias. Y le achicharronó la mano, perdón. Entonces lo tuvieron que meter en una casa de seguridad donde le atendió una enfermera, llegaba un médico a verlo, porque no lo podían meter al hospital. Pero más tardó en recuperarse Álvaro, que irse a meter de nuevo al trabajo, pues, así que así era. Estaba cipote, de 18 años ya. Y entonces ya venía la insurrección de septiembre y él se metió a eso, pues. Él era parte de una escuadra al mando de Raúl Cabezas Lacayo, que pareció un accidente de tránsito en plena insurrección final. Fue tristísima la muerte de Raúl, ¿verdad? Entonces, termina la insurrección de septiembre, él lo mandan a trabajar al barrio San Felipe en León. Pero ahí lo captura el Chele Aguilera. Ese era un asesino, ¿ves? Ese maldito era de verdad sádico, un tipo malo, de mala persona, pues. Disfrutaba con el dolor ajeno. Y lo agarra, mano, lo lleva a la 21. Pero ese chaval no habló, y ese chaval lo sabía. Sabía nombre, ubicación, jefatura, disposición de armas, planes de acción. Ese chaval lo sabía, no habló. Imagínate las bestialidades que le hicieron, pero él no habló. Y hubo presión en León hasta que logran, presión de la gente, presión popular, hasta que logran sacarlo de la cárcel. ¿Ya? Y de nuevo a la lucha revolucionaria. Ya tendría que
79 ya estamos, 19 años. A ver, sí. Y los pasan a trabajar al barrio Sutiaba, a la comunidad indígena de Sutiaba. Lo detecta la guardia. Un tipo de la guardia que se llamaba Clicho, le decían. Y le mete un balazo de Garan, hermano. De Garan. Que le rebana la mitad de la mano. Pero no lo captura. Fíjate bien. Rebanar, lo que alguna vez vimos un balazo de Garan, sabemos lo que significa. Ahí lo podían haber matado a Álvaro con solo un balazo en la mano, porque es que son una cosa de destrozo, un balazo de Garan, destroza. Me acuerdo que yo vi un compañero herido por Garan en una pierna, uno de ellos me acuerdo muy bien, se desangró porque era tal la perforación que la destrozó y se desangró el hombre y se murió. Pero bueno, entonces le rebana la mano, pero no lo capturan. ¿Verdad? Entonces empieza, lógicamente, otra vez a recuperarse el chaval. Lo iban a mandar a Honduras para que ahí se le reconstruyeran la mano y lo curaran bien. Porque, vos te imaginás. Pero ya no dio tiempo, entonces lo mandaron a Chichigalpa. Y ese chaval era valiente, mano. Primero con la mano quemada, después la mano destrozada, torturado. Y ahí lo mandaron a Chichigalpa, y ya se fue a Chichigalpa. A hacer el trabajo político. Los preparativos para la insurrección final. Que comienza el 4 de junio. ¿Verdad? Y después entonces estuvo en el barrio Benjamín Celedón, en el barrio San Carlos se llamaba. Y ahí estuvo hasta el triunfo. Después del triunfo, según cuenta Lenín Fischer, saludo al doctor Fischer, él cuenta esto en un ensayo que él publicó en su página. Dice que en julio del 79 convocan a un grupo de chavalos, de los más chavalos, pues, de los más chispas, los de mayor liderazgo, para que sean el núcleo fundador de la Juventud del León. Entonces en ese núcleo estaban, por supuesto, Álvaro Sandoval, el Chele Nájar, Carlos Nájar, Ronald Morán, William Cuadra, Ronald Morán Pozo, William Cuadra y el doctor Fischer. Ese es el núcleo fundador de la Juventud Sandinista en la ciudad de León. La sede estaba en lo que había sido el cuartel de los guerrilleros del frente, una casa de 2 pisos, en la esquina frente al costado norte del Colegio Calasanz, ahí era. Del Colegio José Madrid, en el barrio Zaragoza. Esa fue la casa original de la Juventud Sandinista, ahí en León. Entonces cuenta el doctor Fischer que todos se dispusieron a buscar a los chavalos que conocían, a los de mayor liderazgo, y se van a todos los colegios de secundaria a buscar cipotes para organizar la Juventud Sandinista. Y sé que en esa primera reunión llegó la China Girón. Saludos, María Lourdes. María Lourdes Girón Cucalón, la China Girón. Y ella fue la que le llegó a explicar en qué consistía la nueva organización, el nombre de Juventud Sandinista 19 de julio. Ahí hubo la discusión, porque yo me acuerdo de esa discusión. Había mucha gente que no le gustaba ese nombre. Yo no sé, de verdad que nunca he sabido por qué le pusieron 19 de julio. Porque había muchas alternativas, Juventud Sandinista, no sé, pues llevar. Pero bueno, se decidió por el 19 de julio. Después Álvaro, según cuenta Jorge Capelán, se ocupa de la organización del Ejército Popular de Alfabetización en León. Lo mandan a Huigalpa, Chontales, como jefe de brigada y miembro del Estado Mayor Departamental. Regresa después de la cruzada a León como dirigente departamental. Después lo mandan a la Comisión Nacional Estudiantil de la Juventud Sandinista. Y él está estudiando en la prepa, lo mandan a estudiar a la prepa. Lo mandan a un curso político de 6 meses con el Komsomol. El Komsomol era la Juventud Comunista de la Unión Soviética, el Komsomol, ¿verdad? Y después, al regreso, lo nombran como jefe de exploración en el batallón 4014. Y hubo varias movilizaciones, una de ellas al Caribe Norte a finales del 82, ¿verdad? Que fue una coyuntura muy difícil, una Vía Roja y demás.
Y él ya está estudiando en la prepa. Este es uno de los cipotes de la prepa, ¿verdad? Porque la idea era que culminara su secundaria. Después, en el 83, lo mandan a Jinotega, ¿verdad? A atender la zona de el Cuabocay. El Cuabocay en esa época era un solo municipio. Después, creo que fue no sé si fue en el 84 o en el 90, que lo partieron en dos, el Cuay y Bocay, San José de Bocay, ¿verdad? Y al trabajo político lo mandan ahí en la zona de El Cedro, Quilambé, Caño de la Cruz, Tazuá, Bote y Bocaycito. Y era miembro del comité zonal del Frente del Cuabocay, ¿verdad? Entonces la idea de ellos era trabajar con el campesinado para restarle la base social a la contra, que había crecido mucho en esa zona. Entonces, bueno, ¿cuál era la misión principal en noviembre y octubre del 84? Las elecciones. Y en esas andaba, chavalo. Entonces, cuando llevaba material electoral, el 2 de noviembre, para instalar la Junta Receptora de Votos, y en El Cedro, y ahí lo mata la contra. Y quiero contar cómo es el relato que lo hace Iván Castillo Romero, que lo publicó en su Facebook. Cuenta Iván Castillo que en esa zona de en El Cedro, pues, en Bocay, la contra había atacado y quemado en tres ocasiones el asentamiento del Cedro. Ahí hay un cementerio, cuenta Iván Castillo, un cementerio ahí en El Cedro, que comenzó con los asesinados por la contra. Allí fue que en esa zona asesinaron a Benjamín Linder, en la famosa Cuesta de la Camaleona. Lo mataron junto al campesino Pablo Rosales cuando desarrollaban el proyecto hidroeléctrico de Bocay. En esa misma zona, en otra emboscada, mataron a casi todo el Estado Mayor de la zona. Cerca de ahí, en otro asentamiento que se llama Santa Rosa, lo atacaron y lo quemaron. En otra emboscada, en la Camaleona, matan al hijo del alcalde, a Evelio Cuán, hijo de don Luis Cuán, ya falleció también. Mira, lo describe Iván Castillo como una gran persona que se desempeñaba como alcalde municipal. En el primer paso a la cuesta de la Camaleona es que son asesinado Álvaro Sandoval, el búho, que era, además de ser un leonés muy querido en León, era muy querido ya ahí en El Cedro, en la zona de Bocay. También matan a William Pastrán, que era matagalpino, muy carismático, en la Cuesta del Mango, frente a la casa de Jesús Lanuza, Chuno Carruja, en El Cedro, junto a una enfermera, que es cuando queman la ambulancia. En esta zona del Cedro, solo en esa zona, pongan cuidado, asesinaron a 33 civiles. En la cuesta conocida como Panchavalle, cuando hicieron explotar una mina antitanque. Sobrevivió únicamente un campesino de la zona de La Lana de apellido Castil Blanco, que era diácono de una iglesia evangélica, que pasó 2 meses en estado de coma y nunca recuperó la memoria. ¿Qué te parece? En esa zona, cuenta Iván Castillo, en abril de 1987, la contra asesina en la Cuesta del Muerto a los compañeros oficiales del MINT, los tenientes Francisco Javier Castillo Pinocho y Carlos Alberto Urbina Treminio, jefe de la sección El Cuá, a su esposa y a su cuñado, un joven recién ingresado al MINT. Esa zona donde matan al búho. Dice Capelán, quienes conocimos a Álvaro Sandoval el búho, damos fe de su combatividad inclaudicable, de su humildad, de su confianza en el frente sandinista, de su arrojo y valentía a toda prueba, de su identificación con el pueblo y de su irreprimible alegría de joven revolucionario. Al año siguiente, ya te conté, ¿verdad?, que el entierro fue multitudinario, la misa fue en la Merced y después lo enterraron en el cementerio de Guadalupe. Y un año después, la segunda promoción de la prepa, en el 85, fueron 108 chavalos bachilleres,
A ver, la prepa eran jóvenes trabajadores, obreros, trabajadores que no tenían oportunidad de ir de lunes a viernes o que habían descontinuado sus estudios. Entonces la prepa era para eso, para los chavalos que se habían metido a la guerrilla y habían tenido que abandonar los estudios. Entonces la prepa, además que eran profesores de primera calidad en la prepa, hermano, no es que era la huesera, no, era la prepa, era de primera calidad. Me acuerdo que un compañero que trabaja aquí en la radio, Reinaldo Reyes, que hoy es contador, ahí estudió en la prepa, Reinaldo Reyes Urbina. Bueno, el caso es que la promoción de 108 bachilleres de la prepa se la dedicaron al búho, a Álvaro Sandoval Baltodano, ¿verdad? Y también ahí mencionaron a otros compañeros caídos de la prepa León, Carlos Reyes, José La Cruz Chavarría y Lázaro Daniel Huete. Honor y gloria al búho. No lo olvidemos, hermano. Álvaro Sandoval, el búho. Y son las 7:46, que no va a haber tiempo para lo otro, pues ni modo, pues, pero quiero sí compartir esto que cuenta el compañero Iván Castillo Romero. Ya les conté, verá, lo que él dice sobre cómo fue la emboscada. Pero fíjate que Iván Castillo también, en ese mismo artículo que él publicó, que se llama Relatos de Acciones Vividas, la segunda parte de Bocay, él cuenta ahí un evento que está perdido en la historia. Yo no lo conocí en su momento. Yo lo conocí hasta que se lo leía a Iván. Pero es maravilloso, hermano. Van a escucharlo. Él está destacado en esta zona, pues, de Bocay. Estamos hablando de 87, si mal no recuerdo. ¿Ya? Y entonces, en esa zona están varios BLI, están batallones, otras agrupaciones del ejército y están varios comandos de la contra en toda esa zona del Cuabocay operando. Durísima, esa zona es durísima. En la guerra ahí murieron mucha gente murió. Campesinos contra soldados del ejército, chavos del servicio, mucha gente murió en el Cuauhcay, ¿verdad? Es la misma zona donde, y por eso hay que relacionarla, la misma zona donde también capturaron a muchas campesinas en la época de la dictadura, asesinadas, violadas, masacradas, en la misma zona, ¿verdad? Y ahí operaban 3 BLI, un batallón en Bocay y otro en el Cuá, ¿verdad? Entonces ocurrieron todas estas muertes que ya les conté ahí en el Cedro. Y aquí viene lo que quiero contar. O sea, es digamos, los acuerdos de paz los que llegaron ahí, por iniciativa de los compañeros. Mira qué interesante que es esto. En esa complejidad bélica se encontraban los habitantes de la zona. Ya muchos habían tenido hijos o parientes caídos en combate y cansados de tanta incertidumbre y del peligro, en su mayoría pedían la paz, pedían en silencio la paz. Entonces, el jefe contra, llamado Candelario Rivas Marlon, que era el jefe del comando en Tahuás, así se llama esta zona, Tahuás, ¿verdad? Ahí estaban los comandos contra, comandos regionales contra, habían por lo menos 2. Entonces, este Marlon, ese era un seudónimo de Candelario Rivas, que era un campesino de la zona, ¿verdad? Entonces se ponen de acuerdo los jefes de los batallones para buscar un armisticio, por lo menos, o la paz con la contra. Una iniciativa de los compañeros ahí en el terreno. Es bonito esto, es una cosa muy bonita, ¿verdad? Entonces, los jefes contra que participan son el Candelaria, Hernán, Hilguero, Cadejo. Hernán era originario de San Miguel de Quilambé,
¿verdad? Y hay una anécdota interesantísima. Y tenía un hijo que vivía en el asentamiento del Cedro, con la mamá del niño y el papá de la esposa, pues el abuelo del niño, o sea, el suegro del jefe contra, que se llamaba José Artola. Pero don José Artola, el suegro de este jefe contra, trabajaba con el ejército popular sandinista y el otro estaba en la contra. Entonces, gracias al esfuerzo de estos campesinos, que no hay que olvidar los nombres de estos campesinos, esfuerzo de paz, Alfredo Altamirano Bello, Bernabé Palacios, Cecilio Olivas, Irene Palacios, Reinaldo Gaspar Gutiérrez, Reinaldo Espinosa Blandón, hicieron posible un encuentro muy importante y decisivo en la búsqueda de la paz. Ellos fueron nuestros enlaces, ya que convivían con los grupos contras en sus comunidades en San Miguel de Quilambé y en Santa Teresa de Quilambé, en Caño de la Cruz, en Santa María del Cedro y en Tasguás. Y contactan a los jefes contras, los convencen para bajar a la carretera a la casa de don Alfredo Altamirano Bello, ahí en el Cedro, para establecer una conversación histórica. Está contando esto Iván Castillo Romero. Bajan con sus tropas, una gran cantidad de campesinos de la zona, y las tropas del ejército llevan un televisor a colores, y pusieron una película. Mira qué bonito. Cuenta Iván Castillo. Ponen una película. La película terminaba con un mensaje de paz, de transición de la guerra a la paz. Y después se pusieron a platicar. Era plática, no era acuerdos políticos, era a platicar. Anécdotas incluso. Hasta chilearon, cuenta Iván Castillo. Se tomaron fotos. El jefe era... el jefe de uno de los batallones del ejército era Mato. Y estaba él también, el teniente primero Juan Alberto Molinaro, que después fue general. Yo no sé si el general Molinaro ya está en retiro o no. Creo que sí. En ese momento era teniente primero. Él es uno de los protagonistas de este encuentro. El teniente primero Juan Alberto Molinaro estaba de jefe de agrupación en Las Cuchillas. Y él fue clave en esos encuentros, ¿verdad? Y además llegaron todos los jefes principales de los batallones del ejército. Y ahí, ese encuentro por la paz, digamos. No es que era firmar nada, conocerse, encontrarse. Y ahí él cuenta entonces una anécdota. Iván Castillo. El jefe contra Hernán, ¿verdad? Vio a su hijo ahí, que ya te conté, ¿verdad? Que Hernán tenía un hijo y que su suegro estaba trabajando con el ejército, ¿verdad? Que Hernán es originario de San Miguel de Quilambé, era originario de San Miguel de Quilambé. Entonces él ve al chavalo, pero el chavalo no se le despegaba a Iván Castillo, tenía 6 años, hacía saludo militar y todo. Entonces el chavalo, cuando conoce a su papá, o reconoce a su papá, le hace el saludo militar. Dice que hasta lágrimas le sacó al Hernán por eso, ¿verdad? Y andaba uniformadito de pinto. Y lloró el chaval, el hombre lloró, cuando vio a su hijo saludarlo así. El nombre real de Hernán era Porfirio Calderón. Pero después, en tiempos de la Violeta, asesinó a un ex contra ahí en Guaslala, por rencillas entre ellos, lo echaron preso. Al contra que mató le decían Bayoneta. El día que se desmovilizaron llegó Hernán, Porfirio Calderón, y asesina a Bayoneta. Lo metieron preso unos cuantos años. Y al salir de la cárcel, en venganza por haber matado a Bayoneta, lo mataron a él. Otro contra llamado Nortiel, que era un tipo que se había convertido, dice el compañero Iván Castillo, se había convertido en el terror de toda la zona y finalmente cayó en una operación del ejército. Y mira lo que es la vida. Ese cipotito que cuenta Iván Castillo Romero, el chavalito de 6 años que le hizo el saludo militar a su papá, al jefe contra, después se anduvo en malos pasos. Y un día bien picado,
cayó ahí en el camino, era pendenciero, pues se peleaba con todo el mundo picado, ahí lo mataron. Estaba caído, pues durmiendo la mona en el camino y lo mataron. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Ahí en San Miguel de Quilambé. Y fíjate, mira lo que es la desgracia. Este encuentro, repito, fue en la casa de don Alfredo Altamirano Bello. En la zona operaba a un grupo que le decían los pijineros, que habían estado con la contra, pero después se habían dedicado simplemente a matar y a robar y a saquear. Ya no metido como agrupación contra, sino a ser delincuentes comunes y corrientes, pues. Pues estos pijineros llegaron a la casa de don Alfredo y lo asesinaron. Al hombre, uno de los artífices de ese encuentro de Tahuá, Encuentro por la Paz. Y cuenta Iván Castillo, personalmente con el destacamento guerrillero nos correspondió levantar su cuerpo y asistir a su esposa Mercedes y a su hija Zulema y Marbelí, que habían llegado de Jinotega a visitarlo. Y dice que también mención especial merecen Carlos Palma, Marquito y Carlos Valdivia, asesinados en tiempos de doña Violeta cuando procuraban mediar un conflicto entre los rearmados, compañeros nuestros en el MINT, y también a don Luis Cuán, que fue alcalde municipal, que ya falleció y quien nos acompañó siempre en esos encuentros históricos. ¿Por qué te he contado todo esto? Porque ese ha sido el afán permanente de los sandinistas, la paz. Y la paz no solamente es un esfuerzo central de quienes dirigen el país, sino que es un nacimiento de todo el mundo. Y donde vos podés construir paz, los sandinistas, donde vos podés construir paz. O sea, fue un esfuerzo extraordinario de Tahuás, hecho por iniciativa de los compañeros con criterio político, empujados por los campesinos que querían la paz y propiciado por los mismos campesinos, una cosa bellísima. No se logró finalmente, obviamente, pero por lo menos un encuentro. Ayudó a bajar tensiones, violencia, en una zona donde había muerto tanta gente asesinada por los contras, pues, y otra gente muertos en combate. O sea, es una expresión formidable de la voluntad política de los sandinistas. O sea, escuchar el clamor de los campesinos, querían la paz en silencio, dice el compañero Iván. Y entonces escuchar ese clamor y propiciar un encuentro para ver si llegaba la paz. O sea, mucho antes de Zapuá, ¿viste? Mucho antes del 88. Entonces me parece una cosa formidable, ¿verdad? Y de la cual tenemos que aprender mucho de nuestra propia historia, hermano. Ahí está, hay que aprender de ella. Y en honor de todos estos muertos, en honor de esos campesinos, en honor incluso del compañero, del que organizó, bueno, el que propició este encuentro, ¿verdad? Don Alfredo Altamirano Bello, asesinado por delincuentes. Vamos a hacer esas elecciones nítidas. Ahí les tengo, íbamos a tomarnos unos minutos más y habíamos advertido a los compañeros Mezcla, pero bueno, no da tiempo, hombre. Esto lo vamos a desarrollar ni siquiera el lunes, porque el lunes hay que hablar de resultados electorales. Vamos a hablar el lunes de las elecciones en Estados Unidos. Tenemos bastante información. El miércoles tendremos que hablar de esos resultados y el miércoles les comprometo a empezar a hablar de esto. Ustedes saben que, solo les adelanto una cosa. Este año, 2022, en abril y en octubre, en Estados Unidos y en Puerto Rico, la CIA asesinó a un periodista destacado y a un artífice de las criptomonedas. La CIA, en los dos lugares. Ahí les voy a contar todos los detalles
pero hasta el miércoles será porque hay muchos temas de por medio. Trabajar, avanzar. No se, espérate, no se olviden de ir a votar el domingo. A cualquier hora, no importa si es a las 7 o si es a las 5 o a las 6 de la tarde. Vayan a votar el domingo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.